José Mario Arbeláez Ramos, conocido como J. Mario Arbeláez, nació en Cali, hijo del sastre don Jesús Arbeláez, originario de Río Negro y madre ecuatoriana. Desde joven se vinculó al nadaísmo cuando tenía 20 años, aportando a este movimiento literario su característico humor negro, erotismo e irreverencia social. Su obra incluye libros como El profeta en su casa y la antología 12 poetas nadaístas de los últimos días, y ha sido galardonado con varios premios nacionales e internacionales de poesía. Además de poeta, se ha desempeñado como publicista y periodista, contribuyendo con columnas recurrentes en diarios nacionales. Hoy en el Ágora Charlas con Ángela conoceremos parte de su vida, su historia y sus anhelos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora, Charlas con Ángela. Hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros al gran poeta nadaísta, sobreviviente en este siglo de ese gran movimiento. Bienvenido a nuestro programa, J. Mario Arbeláez. Gracias, Ángela, por la invitación. Estoy feliz. Bueno, J. Mario, primero empecemos hablando un poquito de tu infancia, pero tú ibas a ser sastre. ¿Te arrepientes de no haber sido sastre? Sí, nací en el barrio San Nicolás en 1940, hijo de un sastre de Río Negro, Jesús Arbeláez, quien se desposó con la hija de un sastre de Ambato, Ecuador, Elvia Ramos, y viví en el barrio San Nicolás hasta el 7 de agosto, día de la explosión de la estación de Cali, y de allí nos pasamos al barrio obrero, donde estuve pues, desde ese año, que creo que fue el 75, que me vine con Elmo Valencia para Bogotá a escribir un libro muy especial. J. Mario, pero tu mamá quería que fueras médico. ¿Te arrepientes de no haber sido médico? Pues no me arrepiento porque con la poesía me ha ido mejor que con cualquier otra profesión. Además, no hubiera podido seguir ninguna carrera porque perdí el bachillerato en el Santa Librada, el colegio al que después, como no me dieron el diploma, escribí un poema vindicatorio que titulé Santa Librada College. Eh, y gracias a ese poema gané varios premios de literatura, y entonces la junta directiva del colegio decía: ¿qué hacemos con este J. Mario que cada que se gana un premio dice que es el único bachiller del Santa Librada al que no le dieron el diploma? Entonces tomaron la determinación, pero 15 años después, de expedirme el diploma de bachiller honoris causa, hacerle una misa a mi madre de desagravio y entregarme la medalla de ilustre egresado. No solo eso, sino que posteriormente bautizaron el salón de actos del colegio con el nombre J. Mario Arbeláez. Claro que sí. Seguramente si hubiera sido sastre, no te hubiera tocado ese gran honor de que te distinguiera el Colegio Santa Librada. ¿Qué te recuerdas tú de esa explosión del 7 de agosto? Antes de decirte eso, quiero aclarar que el poema de Santa Librada College terminaba: Santa Librada College, yo no te debo nada. Era como una especie de vindicación, pues, pero posteriormente, en vista de todos los honores que me ha concedido, cambié ese final y dice: Santa Librada College, todo te lo debo. Bueno, Esa aclaración queda bien. Yo acostumbraba, tenía entonces 15 o 16 años, eh, ir a la estación del ferrocarril en la 25 a esperar a las niñas que llegaban de Pereira, Armenia y toda esa cuestión, para galantearlas. Y en una de esas encontré una niña que llegaba, la galanteé, la invité al cine, al Teatro Roma, donde una hermana de mi padre era portero y me dejaba entrar gratis. Bueno, la estuve galanteando, y bueno, quería establecer con ella una relación. La llevé a un hotelito donde la instalé mientras yo iba a ganarme unos pesos jugando billar, pero resulta que lo que hice fue perder. Ante eso no pude llevarle ninguna comidita y me fui para la casa de Bretaña donde vivía mi abuela a traerle al otro día
digamos, el desayunito. La dejé con un libro de Nietzsche para que leyera esa noche y cuando iba llegando a la casa en el barrio Bretaña, oí de la explosión, ¿no? La explosión barrió pues con casi todo San Nicolás, especialmente con la casa donde vivíamos en la carrera cuarta con 20 y me devolví corriendo pues a ver qué encontraba. Y lo que encontré en la pensioncita donde había dejado a la niña fue un inmenso hoyo. Y allí también debieron haber quedado los que me hicieron perder las partidas de billar y haberme quedado sin cinco. Pero por esa pérdida, pues salvé la vida y me tocó ver al padre Hurtado echando bendiciones frente al foso donde había muerto mi presunta querida. ¿Sobre eso escribiste? He escrito, en este momento, acaba de salir eh, en, en España un libro que se llama Retrato del nadaísta cachorro. Y ahí son mis recuerdos de mi infancia, juventud, adolescencia en San Nicolás. Y ahí está exactamente el capítulo de la explosión de Cali, como otros, ¿no? Como la matanza de la Casa Liberal y muchos otros. ¿Tus papás sobrevivieron el estallido? Sí, porque ya nos habíamos pasado para el barrio obrero. Entonces, días antes habíamos dejado la casa vacía. Desde esa edad ya eras enamorado, porque ¿cuántos años tenías? Entre 15 y 16. Y lo que pasa es que era como pintosito, entonces tenía que aprovechar pues eso y comenzar a ser galante. En ese tiempo ya comenzaba a leer a Vargas Vila, e incluso a Henry Miller, imagínese. Entonces uno leyéndose a esos personajes, pues se le alborotaba el ser galante. Sí, Vargas Vila era también un autor favorito de tu padre. Me imagino que en tu casa siempre hubo libros. En la casa siempre hubo libros, no, no muchos, pero de todas maneras yo encontré precisamente un libro de Vargas Vila encima del armario donde guardaban la ropa. Una vez me encaramé allí, encontré un libro de Vargas Vila y desde entonces me entusiasmé con ese personaje. Yo pensaba que era el mejor escritor del mundo, después me hicieron caer en cuenta los intelectuales que era uno de los peorcitos, pero sin embargo me encantó su lenguaje, su estilo y su actitud en contra de los tiranos de Latinoamérica. Entonces, eso era como un anticipo de lo que vendría después siendo el nadaísmo. J. Mario, a ver, te muestro este escrito y tú me dices qué piensas. Ah, bueno, creo que esa es una presentación que me hace Gonzalo Arango. Esta página creo que está en Medellín, en la casa en otra parte, y precisamente es como una valoración que hace el profeta Gonzalo Arango de mi participación en el grupo. Él recuerda allí específicamente cuando te conoció. ¿Fue así? ¿Cómo fue que tú llegaste al nadaísmo? Yo había oído por la prensa y la radio que un movimiento de intelectuales negativo había surgido en Medellín, que las mujeres usaban unas batas, creo que ni siquiera se había enunciado la minifalda, pero que unas batas muy cortitas. Los hombres fumaban pipas, se dejaban crecer la barba. Esto era 10 años antes del hipismo. Y bueno, me llamó la atención y salió una noticia en el país de que Gonzalo Arango llegaba a Cali a proclamar su manifiesto nadaísta. Él lo había escrito allí el año anterior cuando Hernán Nichols, un famoso publicista caleño, pues no era de Cali, pero puso allá su maravillosa agencia de publicidad y le había dado hospedaje a Gonzalo en la misma sede de su oficina y allí Gonzalo había escrito el primer manifiesto nadaísta cuando tuvo que huir de Medellín a la caída de Rojas Pinilla porque él había estado muy cerca del régimen y aspiraba a participar en la Asamblea Constituyente, creo que se iba a llamar. Entonces, por eso tuvo que huir de Medellín y como todo paisa que sale de Medellín tiene que volver con algo,
con mucha plata, con un gran carro, con una mujerzota. Él no sabía cómo regresar y vio un libro que llamaba Manual de Nihilismo. Buscó qué quería decir nihil y encontró que era nada. Entonces dijo, no, pues voy a escribir un manifiesto para aglutinar a la juventud y amotinarla contra, contra la burguesía y contra esa gente que trató de lincharme. Y eso fue lo que hizo. Entonces, en la tertulia invitaban a la conferencia y yo calcé mis sandalias, acababa de leer a Nietzsche y dijo, no, pues este es mi profeta que viene de la montaña. Asistí a ello y me pareció pues formidable, me capturó. Estaba a mi lado Jaime Jaramillo Escobar, el poeta que después firmaría X 504. A mi otro lado Alfredo Sánchez, que después dirigía el periódico Esquirla en el Crisol. Ambos habían sido compañeros de Gonzalo en el Liceo Juan de Dios Uribe en Antioquia. Y me eligieron ahí como que fuera el que comandara el nadaísmo caleño. Y desde entonces quedé involucrado en ello. Perdí el bachillerato, como le digo, por haberme ido detrás del nadaísmo, pero, pero no sé, han pasado 66 años desde entonces que un movimiento de vanguardia haya durado tanto tiempo después de que éramos perseguidos como antisociales, como enemigos número uno de la sociedad. Claro que eso lo hacíamos a propósito para escandalizar y además porque pensábamos ser antisociales mientras llegaba el socialismo, pero nos apartamos, mantuvimos la actitud en contra de las barbaries que había contra la humanidad y contra los campesinos y la cosa en Colombia, toda esa posviolencia primera que hubo, y nos dedicamos a través de la prensa a la denuncia y la literatura, en la literatura, la poesía y los cuentos y las novelas buscando un estilo novedoso. ¿Tú crees, en esta entrevista que te hace Gonzalo, te pregunta que si tú, ¿qué quisieras tú ser? Entonces te pregunta que si te hubiera gustado ser presidente. ¿Te hubiera gustado haber sido presidente de Colombia? Bueno, pues lo que pasa es que eh, estábamos contra el poder, estábamos contra todos los elementos establecidos, contra la iglesia, contra el capitalismo, contra el establecimiento. Eh, pero de todas maneras, ser presidente implicaba un cambio, aparentemente. Lo que pasa es que el cambio no vale la pena si se trata de cambiar algo, si no se cambia primero la manera de cambiar. En el nadaísmo tuvimos la posibilidad de que hubiera un presidente. Incluso alguien, un vagabundo en un bar, pronosticó que pasado determinado tiempo el presidente de Colombia sería un nadaísta, dada, digamos, la proyección que teníamos en la sociedad. Y hubo la posibilidad de que un nadaísta fuera presidente de la República, en serio, en realidad. Y ese personaje, ese nadaísta o discípulo o sacristán del nadaísmo, fue quien hizo la paz de Colombia y se llama Humberto de la Calle Lombana. Yo le hice precisamente el eslogan de la calle a Palacio, pero no lo dejaron y le devolvieron la paz. O sea que Humberto de la Calle era también del grupo nadaísta. Sí, sí, él lo confiesa. Él dice, entré a la política, pero en vez de estar afiliado a ningún otro político, pues hice confesión de que pertenecía a la ideología nadaísta. ¿Tú crees que el nadaísmo hubiera cambiado a Colombia en alguna forma? ¿Y por qué el movimiento no ha tenido el eco que debía haber tenido digamos, en este nuevo siglo? Pues yo creo que sí ha tenido eco porque mira que en este momento han pasado 66 años, se han olvidado todos los movimientos anteriores de tipo pues cultural que hubo, incluso Piedra y Cielo, que fue tan importante y tan significativo en esa época, incluso el grupo de Mito, que fue el que transformó la literatura un poco anticuada que veníamos practicando. Y en este momento la juventud y la gente está pues muy a través de las redes sociales buscando lo que significó el nadaísmo. Eh, Mire que, por ejemplo,
la Universidad del Valle, hace 2 años largos, me publica semejante tomo, que es mi obra poética completa. Pues soy como una especie de, imagínese, eh, tener esa posibilidad. Y Editorial Planeta ha publicado la historia de la muerte ficticia que me declararon hace un par de años. Eh, Le mostré el nadaísta Cachorro. En otra editorial publican las otras muertes de J. Mario, porque hace 12 años habían publicado la muerte de J. Mario, una ficción en Casa de Libros. Y libros de Eduardo Escobar, con quien fui columnista del Tiempo durante casi 40 años seguidos. Acaba de publicar también muchas de sus columnas del Tiempo y, y otros libros muy importantes. Igualmente, EAFIT, la editorial de la Universidad Medellinense, pues tiene una colección de libros nadaístas y ha publicado como 7 de Gonzalo Arango y otros. Por ejemplo, mi correspondencia con Jaime Jaramillo Escobar, que se llama X, se escribe con J, y otros de varios autores, tanto de Medellín como de Cali. De modo que creo que el nadaísmo cumplió su misión. J. Mario, vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar un poquito de tu vida. Y para eso te voy a mostrar esta foto. Bueno, qué belleza. Eh, Cuando gané el Premio Nacional de Poesía de La Oveja Negra y Golpe de Dados. La Oveja Negra es la editorial de García Márquez, en 1980. eh, Había sido meses atrás, eh, expulsado de mi relación muy hermosa que duró la época del hipismo con la maga Atlanta. Entonces estaba prácticamente soltero, gané ese premio y en la entrega del premio tuve la oportunidad de conocer, no, ya la conocía, la había visto antes y pues me había encantado su figura y su talento, Aura Lucía Mera, y tuvimos un romance muy hermoso, que lamentablemente duró hasta que un accidente fatal pues se llevó a la hija de la maga, María de las Estrellas, que había sido mi discípula literaria desde los 3 a los 13 años y se había convertido en un geniecillo. Había ganado el premio de literatura mágica en el Congreso Mundial de Brujería, y que fue también creo que en el 75. Y pues ante esa calamidad pues volví a establecer relaciones con la maga y lamentablemente pues no seguir con Aura Lucía. Pero Aura Lucía para mí fue una cosa esplendorosa, me enseñó mucho, mucha manera, mucho glamour, cómo aceptar, a- acoplarme a... Prácticamente me metió en el jet set. Y posteriormente, cuando estuvo eh, dirigiendo la cultura en Colombia, cuando la época de Belisario Betancourt, me propició una gira por Europa, a partir de Yugoslavia, de Macedonia precisamente, y una gira por toda Europa, dictando conferencias y pregonando la paz que buscaba Belisario, precisamente con Bateman en ese tiempo. De modo que para mí esa es una memoria maravillosa de mi vida. Ella escribe un libro que se ha vuelto muy famoso que tiene que ver cómo salió ella de o cómo sobrevivió ella algunos años de adicción. Sí, sí, ella escribió incluso varios libros, ¿no? Sobre salir de la tensión, pues, de la droga y del alcohol y todo. Pero, y de todas maneras, es una mujer espectacular, su inteligencia, su actitud, su fortaleza. Y hay que ver sus columnas que se mantienen en el periódico El País, donde también trabajé durante casi 30 años. Y, y bueno, para mí sigue siendo un personaje inolvidable. De tu vida con ella, ¿era una vida de mucha rumba? Pues sí, en realidad sí. Yo me sentía como un
Pachá, pues un día me decía, bueno, desayúnate con este Bloody Mary y a quién quieres que nos acompañe este sábado, por ejemplo. Entonces le decía, no, pues tú dime con quién y tal. Y un día bajé a mediodía y estaba García Márquez con Cataraín allí como de visita. Llegaron otras personas, estuvimos de rumba y me acuerdo que como yo era el poeta ganador del premio de la editorial de García Márquez, y García Márquez, yo estaba sentado al lado de él y decía, este tiene cara de poeta premiado. Pues yo todo chicanero por entonces, y dice, yo no entiendo cómo un escritor acepta ese tipo de premios. ¿No? Mm. Me reía, en ese tiempo el premiado era yo. 15 días después, con el mismo saco de cuadros que estaba en la fiesta, tuvo que salir acompañado por la embajadora de México al exilio antes de que le pasara lo que le había pasado a Luis Vidales o que le pasó posteriormente a Felisa. De modo que, Sí. pues imagínate el estado de júbilo y de maravilla en que vivía. García Márquez incluso me dijo, mira, los escritores y los artistas en un principio, por lo general, comienzan comiendo mierda, pero si persisten con talento, terminan cagando oro. ¿Y estás solo o estás acompañado? Vivo en una casita con mi mujer, con Claudia Jaramillo. Tenemos, pues, de todas maneras, tengo dos hijos maravillosos, Salomé y Salvador, y una nieta de 5 años, Emily Curtis. Apellido gringo. Sí, mi hija se casó con un gringo, Jeff Curtis, y en este momento, pues, tengo esa felicidad, esa fascinación. Y mi mujer, Claudia Jaramillo, me mima como a un ser, pues, espléndido, que merece el amor del mundo, digamos. Es maravilloso, Otamario, haber llegado, digamos, a esta edad tuya con ese legado tan importante del nadaísmo y que todavía ahora, en este siglo, la gente no solamente te lea, pero ojalá que haya gente que de pronto coja este movimiento y que esta juventud, estos milenios que han tenido, que han sufrido de la pandemia, de pronto pudieran coger nuevamente ese movimiento y pues no sé, de pronto sacarlo adelante. Muchísimas gracias, J. Mario, por habernos acompañado en este programa. Gracias a ti, Ángela querida.